Dios les bendiga, mis queridos hermanos, nuevamente. ¿Qué tal si oramos al Señor y pedimos de su iluminación para cada uno de nosotros? Señor, qué bueno estar en tu casa, como reafirmamos desde el principio, y aquí deseosos de que tu palabra sea una que transforme nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para cada día hacer tu voluntad. Mira en nuestros corazones donde hay debilidad y donde debemos, Señor, reconstruir muros que protejan nuestra integridad. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Luego de culminar la serie con la que comenzamos en el mes de febrero sobre el amor, hoy comenzamos un nuevo apellido y es construimos, juntos construimos. Y yo sé que cuando le ponemos ese tema rápido usted puede pensar en la construcción de un hogar, en la construcción de algo que usted desea. En esta enseñanza y en este mes estaremos hablando cómo Dios reconstruye los muros de nuestro corazón. Bueno, cuando aquí hay personas que conocen y se dedican a la construcción, deben saber mejor que nadie cuán trabajosos son los proyectos. Los proyectos nacen de una idea, de un deseo, de un sueño, de una necesidad. Y esos proyectos se plasman en papeles, se calcula, se organizan, se contratan personas. Y hay un líder que es el que comienza a poner en acción el proceso de la construcción o de la reconstrucción. Alrededor de ese líder, que puede ser el ingeniero, el arquitecto, que puede ser el contratista, el jefe de albañil, hay mucha gente alrededor que siempre tienen su manera de aportar lo que ellos entienden que es su conocimiento o algún consejo. En la iglesia lo espiritualizamos y decimos, tengo una inquietud. Siempre se acercan donde el líder. Pero ¿por qué vas a poner esa viga ahí? ¿Pero por qué vas a hacer esa pared así? Pero así, asado. Aunque no tengan los planos, aunque no tengan la dirección del que diseñó la construcción, las personas alrededor siempre tienen una manera de hablar. Pero el líder que tiene la instrucción, tiene los planos, sigue ¿qué? La meta fijada por el diseñador. En este caso nos encontramos en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es conocido como uno de los mejores manuales para entender el liderazgo. ¿Cómo debe ser un líder? En este libro, si usted lo ha leído, entonces léalo desde ahora desde esta perspectiva. Muchos escritores lo toman como base para analizar la manera que un líder debe conducirse. ¿Qué es un líder? ¿Qué nosotros pensamos cuando esa palabra llega a nuestros oídos? Hay muchas maneras de definirlo. Hay muchísima información, pero de todas hay una palabra que no sale de esa definición. Y se define como una persona que puede influenciar, una persona que puede contagiar. Es una persona que la gente la sigue. Decía uno de los escritores, vaya a un recreo, vaya a un parque donde hay niños jugando y en varios minutos usted va a poder identificar cuál de esos niños es el líder. Siempre sale uno, vamos a jugar tocopalo. No, vamos a jugar esconder. Yo dije tocopalo. Ok, vamos a jugar tocopalo. Y empiezan a jugar tocopalo. Siempre te vas a dar cuenta. El líder nace y el líder se desarrolla. John Maxwell define el liderazgo y lo hace a través de una parábola. Dice, el que cree estar guiando, pero nadie le sigue, solo está dando un paseo. El liderazgo no es cuestión de títulos o de puestos, es cuestión de influencia. Impresionante. Muchos se mueren por puestos,
Pero el verdadero líder no busca un puesto, acciona. Cuando el líder identifica algún tipo de necesidad, pone su palabra en acción. No se sienta a esperar. Cuando un líder critica desde las bancas, no es líder nada. No es líder. Porque el líder tiene la capacidad de identificar y resolver. En esta enseñanza nos encontramos con un gran líder, Nehemías, que identifica una necesidad grandísima en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Yo tengo que hacer un momentito, un contexto histórico para poder seguir desarrollando el sermón. Dios, desde el principio, escogió líderes para formar un pueblo y para cumplir su propósito. Y Dios levantó a un Abraham que de ahí comenzó a nacer el futuro y a multiplicarse la gente. Escogió a un Moisés que lo utilizó para llevar el pueblo hasta la entrada de la tierra prometida. A un Josué que cruzó el Jordán y conquistó tantas ciudades. Dios fue escogiendo ¿qué? Líderes. Hasta que nacieron los reyes. Uno de los más conocidos, David. Se habla que 40 años mientras David gobernó, era una nación poderosa y temible. Un pueblo que Dios lo había prosperado de una manera grandísima. Dios puso un sueño en el líder de David y David lo comenzó a poner en práctica. Y fue que diseñar el templo, hacer el templo. Y su hijo lo construyó. Los líderes sueñan, pero no lo dejan en sueño. Lo ponen en práctica. Ahora, Dios fue bien claro con David y con Salomón. Y cuando el pueblo comenzó a pecar y el pueblo empezó a separarse del Señor, en Primera de Reyes capítulo 11, Dios le dice a Salomón: por cuanto has pecado, por cuanto el pueblo ha pecado, por cuanto el pueblo se ha separado, ahora vendrá ¿qué? La destrucción. Lo primero que ocurrió es que cuando Salomón murió, las 12 tribus se dividieron. Unas hacia el norte, 10, otras 12 quedaron en Jerusalén, en Judá. Y allí estaba ¿qué? El pueblo dividido. Hermano, tiene que tener algo bien claro. El líder que divide a un pueblo, ¿qué? Se debilita el pueblo. Esa nación, esas 10 tribus del norte, mi hermano, no duraron nada. Para el 700 ya el imperio asirio los estaba invadiendo. Los hicieron nadie, los deportaron. Salieron de ellos. Aquella nación fue como si se hubiese borrado. Los que quedaban bajaron hacia el sur. El sur duró un poco más. Aproximadamente 300 años estuvieron como pueblo fuerte. Pero luego de esos 300 años, el imperio babilónico, y los que puedan decir esta palabra conmigo, me tomó como 40 años poder decirla bien: Nabucodonosor. Los maestros de escuela bíblica se rompieron la cabeza tratando de que yo lo dijera bien, pero hoy lo puedo decir. Tomó el pueblo, y lo destruyó. Tomó el templo. Dice que quemó todas sus puertas. Pero ¿sabe cuál fue el bochorno más grande? Tomó todos los utensilios del templo y lo llevó a su capital. Vergüenza. Un pueblo dividido se debilita, cae y es abusado por el poder. Luego nace, esto es un poquito de historia,
El imperio medo-persa, medo-persa eran más fuertes que los medos, pero medo-persa es conocido. Donde nace un rey, Ciro. Y Ciro en Segunda de Crónicas, rápido que dominan a los babilónicos, le da la autorización para que el pueblo regrese a reconstruir. Y hay 3 etapas en esta reconstrucción. La etapa número 1 fue Zorobabel, donde fue el primero que llegó allí a trabajar. El otro es el libro que está antes de Nehemías, que es Esdras. Esdras llegó allí a reconstruir el templo. Y luego, 70 años después, llegó entonces Nehemías a reconstruir los muros. Dios cambió el corazón de aquel imperio y le permitió que llegaran a trabajar. Y entonces llegamos a lo que queremos discutir hoy. Si usted me quiere acompañar en el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 leeremos los primeros 4 versos y lo leeremos en la Nueva Versión Internacional. Mire, búsquelo en su Biblia o en sus celulares, porque a mí me encantaría que usted mañana en su altar familiar, ¿cuántos están haciendo el altar familiar? Amén. Es importante que usted tenga un altar familiar. Es muy importante que usted eduque a sus hijos. Allí a la parte de abajo nosotros estamos ahora educando a sus hijos, pero no es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad leerle la palabra y usted educarlos. Nosotros somos los que ayudamos a reafirmar lo que usted le está enseñando a sus hijos. Así que saca un tiempo para tener un altar familiar, leer la palabra, educarlos, enseñarlos a orar, enseñarlos a tener una experiencia con el Señor. Es muy importante. Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de ¿quién? Jacalías. ¿En el mes de qué? Eso es entre noviembre a diciembre aproximadamente. Estando yo en la ciudad de ¿qué? Susa. Susa era la ciudad del imperio persa. Tomaba aproximadamente más de 3 meses salir hacia Jerusalén. Así que está a una distancia considerable. Nehemías, para la misión que Dios le había puesto. Versículo número 2. ¿Llegó quién? Llegó su hermano, Hananí, uno de mis hermanos, juntos con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Bien importante, hermanos. Un judío nunca va a olvidar su raíz y su pueblo. Nunca lo va a olvidar. Siempre estará en su corazón. Nehemías no estaba en Susa porque lo había elegido. Es porque era un esclavo. Es porque tenía que servirle al rey. No era por elección. Si le daban la libertad, Nehemías iba a salir ¿qué? De regreso a su hogar, porque era el anhelo de que adorar a Dios desde el templo, desde su ciudad. Así que mantenga eso en su cabeza. El versículo 3. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Noticias negativas. Noticias negativas. Noticias que entonces hacen a un líder. Número 1, tienes 2 opciones. O te animas a trabajar con el problema, o te sientas y la frustración domina tu manera de caminar. Las murallas de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Tantos y tantos años después, el pueblo seguía con el peligro de no tener sus murallas de pie. Usted puede preguntarse hoy en día, no, pastor, ¿en qué eso puede perjudicar? Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen una verja de frente a su casa?
¿Cuántos de ustedes tienen rejas en sus puertas? ¿Cuántos de ustedes tienen 2, 3, 4 llaves para entrar a su casa? Mire, cuando María pasó por casa, lo primero que yo vi volando fue la verja del frente. Eso fue lo primero que vi volando. Y eso se repuso el otro día. No sé, 4 o 5 meses sin verja. Era bien extraño. Uno salir a la sala o salir por la puerta del frente y encontrarse que no hay esa muralla. Uno inconscientemente tiene un sentido de seguridad. Eso está cerradito, nadie puede pasar por ahí. Ahora, cualquiera podía brincar un murito muy chiquito y llegar a mi puerta o llegar a mi ventana de cristal, romperla, entrar. Yo estaba desprovisto ¿de qué? De seguridad. Así que un pueblo que no está seguro anda ¿en qué? Anda en un gran peligro, anda con temor, anda con vergüenza y todas las cosas que usted le quiera añadir por ahí. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Muy bien. Uno llora con lo que llora y uno se siente con el dolor del otro. Y uno en ese espacio de llorar son espacios de analizar la vida. Tratamos de responder preguntas de por qué. Tratamos. Pero es una pausa y no hay ningún pecado en eso. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando hay que tener pausa, hay que tener pausas en la vida. Pero luego de recapacitar, analizar, hay que levantarse. Dice que hizo, ¿qué fue lo primero que hice? Ayuné y oré al Dios del cielo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Es bien importante que este miércoles usted nos acompañe en nuestro culto de oración. Porque luego de ese versículo 5 en adelante nosotros vamos a hacer el análisis de esa oración de Nehemías. Y quiero decirles y quiero adelantarles, si usted es un líder en este lugar, si usted es un líder en algún templo, alguien que me esté viendo a través del internet, cuando usted acepta una responsabilidad de liderazgo, tiene que duplicar su cantidad de horas. Y si su responsabilidad, su cantidad de horas en oración, y si su responsabilidad cada día sigue aumentando, usted tiene que orar cada vez más. Número 1, ustedes recuerdan cuando se le acercaron a Pedro quejándose de que las viudas no eran atendidas. ¿Qué hizo Pedro? Buscó diáconos que los atendieran. ¿Por qué? Porque era importante que el liderazgo se mantuviera ¿en qué? En oración. No podemos descuidar la oración. Es un error grandísimo cuando ocupamos posiciones alejarnos de la vida cultica. Mire, hermano, eso le va a traer problemas. Téngalo por seguro. Cuando evaluemos ahora la situación de Nehemías, se va a dar cuenta porque la oración es que es el aceite que hace en toda nuestra vida, nos permite ser flexibles. Y ahora me dice, pastor, yo estoy orando mucho, pero me siento que estoy repitiendo lo mismo. Porque es importante que vaya acompañada con la palabra del Señor. No hay manera de que un líder pueda sobrevivir si no escudriña la palabra del Señor continuamente. La palabra del Señor provoca orar. La palabra del Señor provoca que tengamos oraciones inteligentes. Usted no la va a repetir, al contrario, cada experiencia con la palabra del Señor le va a provocar ir de oración. Ayer hice un ejercicio y me comencé a leer desde Esdras, en la traducción lenguaje actual, que es bien fácil leer la Biblia, se la recomiendo. Leí Esdras y leí Nehemías, corrido. Dije, porque bueno, sería bueno que lean desde las crónicas, ¿verdad? Pero bueno, Esdras y Nehemías para tener la historia, para que no se me olvide la historia. Y dije, déjame ver qué tiempo me tomo para recomendárselo a mis hermanos. Me tomó 1 hora y 1 minuto. Pero tengo que decirle que hice unos shortcuts. Porque cuando llegaba el capítulo que decía el hijo del primo del abuelo del tío, yo no corría completo. Señor, otro día leo esa parte a ver qué me quieres decir.
del hijo del primo, de la abuela. Ok, bueno, léalo. ¿Por qué lo hice? Dije, si yo les recomiendo a mi iglesia que los lunes tengan su altar familiar, ¿verdad? Yo los sigo motivando y los seguiré motivando porque usted va a pastorear a su familia y va a ser de gran bendición. Practícalo y usted verá cómo las cosas van a cambiar. Si usted somos 15 minutos antes de salir de trabajar para orar y leer la palabra, 15 le estoy pidiendo, el Espíritu Santo se los va a multiplicar a 30, 40 y usted seguirá levantándose más temprano. Usted verá, practíquelo, lo verá. Dije, usted puede tomar esta lectura y usted se puede sentar con sus hijos. Vamos a hablar del pueblo de Israel y usted va a ir aprendiendo, leyendo y explicando. Cuando usted lea un texto bíblico que no lo entienda, no se lo lea a su hijo. No se lo lea. Después me pregunta, y si yo no sé contestarle, pues la pastora le contesta. O Raciel, uno de los dos. Al terminar, es como que el tiempo se fue volando. Pero no podía terminar de leer la palabra del Señor sin tener una experiencia de oración. Es como que te lo provoca. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Si lo hiciste con Esdras y lo hiciste con Nehemías, lo puedes hacer conmigo también. Lo puedes hacer con nosotros también. Como muy bien nuestra directora hablaba, nos parecemos. Nos han derribado los muros. Pero en el nombre del Señor, Puerto Rico se levanta con un muro fortificado más fuerte del que tenía, con una nueva experiencia mayor de la que teníamos, buscando esa experiencia con el Señor cada día. Bueno, estamos de frente a un hombre que era un copero, era esclavo. El copero tenía que llegar delante de la presencia del rey con alegría, con sonrisa. Una de dos. Se tardó 4 meses de recibir la noticia a ir de frente al rey. Una de dos. O había muchos coperos y él entró pocas veces. O él supo mantener su carácter y en oración llevar su súplica delante del Señor. A mí me gusta esa segunda. Me gusta el líder que recibe noticias que son muy traumáticas o muy difíciles o muy humillantes, pero en oración que descargan todo su dolor. Pero llegó el día donde no pudo aguantar más. Y cuando el rey le vio la cara y dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Con eso nada más lo despedían y lo podían matar. Con eso nada más. El rey no quería gente así a su alrededor. Con eso nada más Dios comenzó a utilizarlo para transformar el futuro del pueblo. Porque el Dios que nosotros le servimos es uno que lo que promete lo cumple. Él utilizará lo que sea para cumplir sus promesas en la vida de su pueblo y en la vida de cada uno de nosotros. Y el rey le permitió salir a atender la necesidad del pueblo. De copero se convirtió en un constructor y de constructor se convirtió en un gobernante. Porque los líderes, como mismo se sientan en un escritorio a producir, también se paran, cogen un mapa y pintan también. Y como mismo producen, así mismo sirven, porque los puestos en el templo no son jerarquías, sino al contrario, humillación. El que sea llamado a servir se convierte en esclavo de Jesucristo. Las posiciones no son oportunistas, sino al contrario, servicio al Señor. Eso no se puede desvincular de nuestra cabecita. Número 2. ¿Qué líder quiere ir a reconstruir un pueblo destruido? Donde la mayoría de su gente estaba deportada. Habían perdido, no conocían la palabra, no conocían la historia. Era un pueblo que estaba con su frente en el piso, como los imperios deseaban para mantener el control. Pero usted sabe lo que Dios hace. Esos mismos enemigos que destruyeron al pueblo del Señor, Dios los utilizó para que le diera los recursos
para reconstruir el templo y las murallas. Dios cambia el corazón de cualquiera. Dios cambia el corazón de cualquiera. ¿Qué hace Nehemías? Dice que por fin llega con la autorización del rey. Y allí cuando llega, comienza a evaluar cómo estaba el pueblo. En algún lugar por ahí tengo la cantidad. Eran 4.800 kilómetros, si no me equivoco, de muro. Y dice que él iba por cada una de las entradas, de las puertas. Tiene más de 34 torres de vigilancia, 8 puertas. Y él iba con su caballo mirando cómo estaba la condición. En una de ellas eran tantos y tantos los escombros que no pudo entrar, tuvo que irse por otro lado. Vio la destrucción y la gente empezó: ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Pero mira, él calladito, él estaba analizando, él estaba evaluando, él vio el mapa de Dios, pero estaba viendo la realidad. ¿Cómo voy a hacer todo esto que me pide? Esto es como un sueño. ¿Cómo lo voy a hacer con un pueblo que está totalmente debilitado? Bueno, Dios escoge líderes que están altamente motivados para motivar un pueblo completo. Alguien se le acercó al presidente Roosevelt, un joven, y le dijo: wow, usted fue un gran presidente. Y con mucha humildad, Roosevelt dijo: joven, se equivoca. Yo no soy nadie. Yo solamente estaba altamente motivado en cumplir lo que Dios había puesto en sus manos. Ese era Nehemías. Cómo un copero se convierte en jefe de obra, en arquitecto, en ingeniero, con un pueblo, un ejército derrotado, y comienza a hablarle y a decirle: Dios nos manda a levantar los muros. Yo me imagino a la gente: pero tú eres loco, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Bueno, hay que levantarse, hay que obrar. Yo les digo una cosa: en 52 días vamos a terminar las 4.800 kilómetros. ¿Cómo es posible? Y dice el capítulo 2, versículo 18. Luego que Nehemías habló: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Dios no va a escoger líderes que estén fundidos, ni va a escoger líderes que están con una queja todo el tiempo. Dios no va a escoger esa persona. Dios escoge personas que dejan que el Espíritu les enseñe más allá, que de las imposibilidades creen en el poder de Dios. Mire, como único Nehemías, y perdone que yo vuelva y lo repite, pudo motivar a aquel pueblo, es porque estaba de rodillas, porque estaba orando, porque sentía que la convicción de Dios en su corazón, de lo que había propuesto allí, era del Espíritu y no era del ser humano. Era propósito de Dios. Eso enfrenta un líder. Y luego que tiene sus masas bien cuadraditas, que todo el mundo dice: follow the leader. Let's go. Vamos a hacerlo. Llega otra situación. Y es que los que están alrededor, los que están un poquito más lejitos, los que no se comprometen con la misión, empiezan a burlarse. Empiezan a entender que es insignificante. Y empiezan a nacer, ¿tú sabes quiénes? Los Sanbalat de la vida. ¿Tú sabes qué le dijo el rey? ¿Tú sabes qué le dijo a Nehemías? Le dijo: ¿sabes qué? Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Mira esto, capítulo 4. Mírate ese pueblecillo
que lo han dominado por tanto tiempo levantando ese murito. Hasta una zorra se le sube. Usted se imagina usted trabajando y alguien al lado así criticando todo el tiempo. Y usted trabajando y la gente criticando. Y allá que está entonces Nehemías diciéndole, podemos en el nombre del Señor, nos comprometimos con el Señor, vamos hacia adelante. No escuche las críticas de otros, que esas críticas se convierten en envidias y no son santas, son diabólicas. Vamos adelante en el nombre del Señor, vamos adelante en el Señor. Y cuando el enemigo vio que las murallas seguían subiendo, siguió intensificando la amenaza para que el pueblo no pudiera cumplir el llamado del Señor. En ese capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice que las murallas ya estaban a mitad de camino. Y los enemigos comenzaron entonces a levantar falsos testimonios. Y comenzaron a enviarle cartas a Nehemías. Y Nehemías no le respondía las cartas. Hermanos, a veces la crítica no se tiene que responder. Y la última carta, como vieron que Nehemías no se dejaba amedrentar por lo que ellos decían, le dijo, mira, le voy a escribir al rey y le voy a decir al rey que ustedes se están preparando para guerrear contra el imperio. Usted sabe cómo aquel pueblo empezó a temblar. Se asustó, se debe haber acordado de cómo estuvieron viviendo en miseria por los abusos del pueblo. Y aquellos en el capítulo 4, versículo 10 dijo, estamos cansados, vamos a desfallecer. Pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir. Y allá tienen que ir nuevamente Nehemías, llegar a donde el pueblo y decirle, no les tengan miedo a las amenazas. No le tengan miedo a las amenazas. Queridos hermanos, si Dios lo ha comisionado, no se detenga. Aún las noticias no lleguen como usted espera. No se detenga. La palabra del Señor dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a poder prosperar. El Señor está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, lo dice aquí. Capítulo 4, versículo 14. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor. ¿Qué? No olviden nunca la palabra del Señor. Que Él es grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos y por sus hogares. No se detengan. Convencer al pueblo. La mofa de los enemigos, amenaza de sus enemigos. Y por último, y lo más difícil, se encuentra en el capítulo 6, versículo 19. Nehemías comienza a decir, oye, ¿tú sabes que hay gente que se me ha acercado y ha querido trabajar conmigo y en realidad no son honestos? Lo que quieren es estar al lado mío para tomar la información y luego ¿qué? A las espaldas criticar. Usted sabe que eso está en la Biblia, lo voy a leer aquí. Versículo 19 de Nehemías, del capítulo 7. Del capítulo 6, disculpen, capítulo 6, versículo 19. En mi presencia hablan bien de mí, pero luego le comunicaba todo lo que yo decía. En mi presencia hablan bien de mí, pero a mis espaldas, wow, eso duele. Gente cercana. Pero nada de eso detuvo a Nehemías a seguir hacia adelante con el plan del Señor. Él tenía muy claro en su corazón, aunque se levanten guerras, yo estaré confiado
en mi Señor. Para ser como Nehemías, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, tener la convicción de que es Dios. Si es Dios, hermano, no importa el desánimo, la envidia, el orgullo, las amenazas y las traiciones, nunca van a poder prevalecer. Querido líder, si aceptas el llamado del Señor, estas 5 cositas nunca estarán ausentes, siempre estarán presentes. Pero como único podemos vencer es con un hombre que vivía de rodillas, escuchaba a Dios y se levantaba de frente a enfrentar a los gigantes. A lo mejor en esta tarde usted me pregunta, pastor, yo no soy líder de la iglesia, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué es lo que usted me quiere decir a mí que estoy aquí a lo mejor por primera vez? Bueno, quiero dirigirme a ustedes entonces. Cuando estas 5 cualidades nacen en el corazón de alguien, es porque sus murallas se han destruido. Cuando alguien tiene la capacidad de mofarse, cuando alguien tiene la capacidad de amenazar, no tiene los frutos del Espíritu Santo. Cuando alguien traiciona, o cuando alguien murmura, no hay presente el fruto del Espíritu Santo. No hay manera. Al contrario, está bien alejado del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, alegría, fidelidad, honestidad. Y a veces, cuando nos vemos nosotros accionando en la vida, nos damos cuenta que nuestras acciones no necesariamente son como las de Nehemías, sino al contrario, como la de los enemigos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Voy a tener que comenzar a revisar mis muros. ¿Qué entonces le ha sucedido a mis muros? Yo fui nacido en el Evangelio, yo fui criado en el Evangelio, yo en la sociedad de niños me recitaba la palabra del Señor por completa, yo me sabía todos los cánticos, yo no faltaba un culto, pero de momento cuando me miro, estoy aquí dentro, pero mis acciones diarias no reflejan eso, sino al contrario. Cuando un ladrillo se cae de la muralla, comienza a debilitarse poco a poco toda la muralla. Las zorras pequeñas, ¿recuerdan? Una mentirita blanca. Una acción que, bueno, esto no es pecado. Estoy aquí en el templo, pero me he alejado del Señor porque ya yo no tengo una vida devocional. Bueno, es que ya yo me sé el Génesis, Adán y Eva, ¿no? Ya es que ya yo me sé el Éxodo, me lo sé completo. Y de momento comenzamos a confiar en nuestra propia sabiduría. Y comienzan que cada ladrillo a derrumbarse, a caerse. Y de momento sale una palabra maldicha. O de momento sale una acción de egoísmo o de rencor o de oportunismo. Revalúa tus muros, tus fronteras, de la manera que vivimos. ¿Es la manera que Cristo viviría? Isaías capítulo 49, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, dice Dios, yo no te olvidaré.
grabada te llevo en la palma de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Wow. Dios tiene todo lo que nosotros hacemos, Él sabe. Todo lo que hacemos, todo lo que enfrentamos, Él lo sabe. Dice, te tengo grabado en mi mano personalmente. Te tengo grabado en mi mano. Y tus muros los tengo presentes. Eso quiere decir que Dios siempre está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que Dios siempre está diciendo, cuidado. Cuidado, no dejes caer ese ladrillo, porque si dejas caer ese pedacito, va a comenzar a derrumbarse el muro completo. Cuidado. ¿Tú sabes cuál es nuestro mayor enemigo? La erosión. Si usted construye su casa bien bonita y la pinta bien bonita y pasan 2 años, 3 años, 4 años y usted no la cuida, eso tan hermoso se va a dañar. Llega el hongo, empiezan las grietas, el tratamiento de techo. Lo que mantuvo a Nehemías de frente es que siempre estuvo dándole mantenimiento a sus murallas. Querido hermano, Dios nos llama hoy a que siempre estemos entre Home Depot y en la casa trabajando. A que siempre estemos en el aposento alto. Siempre estemos buscando las herramientas. Siempre estemos buscando pintura fresca. Que cuando veamos grietas, que cuando de momento por alguna situación de trabajo, alguna relación familiar comience a nacer el odio o el rencor, comencemos a limpiar. Yo no voy a permitir que mi muro se destruya. Yo no lo voy a permitir. Una de las acciones más difíciles para un ser humano es perdonar. Pregúntenle a Cristo si no fue difícil. Y le decía a los muchachos ahorita en la oficina allí relajando, les dije, mire, como mejor se pasa este trago, es rápido diciendo, discúlpame, no lo quería hacer, discúlpame, ya se acabó. No, porque no, olvídate de eso, pégale manguera de presión y que se lleve el sucio, todo eso por ahí para abajo. Borrón y cuenta nueva. Es que me gustaría discutir algunas cosas. No son necesarias. No son necesarias. Arráncalas de raíz. Porque esas raíces, mire, se meten por debajo del muro, de las murallas y comienzan de la nada, mi hermano, los rompen todo. Nehemías logró el propósito de Dios. No lo logró en una nube y caminando por encima del agua. Lo logró con la realidad de la vida. Lo logró con lo que tú enfrentas hoy en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa, en tu relación matrimonial, en tu relación en la iglesia. Así lo logró. Con gente débil, con gente no tan cristiana, pero lo pudo lograr porque se mantuvo en las manos del Señor. ¿Quieres reconstruir tus muros? Dios vio que el muro del ser humano estaba destruido. Envió a Jesucristo. Y Jesucristo vino a la tierra a reconstruir los muros. Los reconstruyó todos. Reconstruyó las relaciones. Reconstruyó el amor, las definiciones. De todo lo reconstruyó. ¿Y sabes lo más que me encanta? Que hoy está aquí dispuesto a reconstruir junto a cada uno de nosotros nuestros muros. ¿Quieres que Cristo te ayude? Con tan solo confesar mi debilidad, mis fallos, mis desaciertos, Jesús comienza a obrar contigo. Señor Jesús, gracias por esta tarde tan hermosa que nos has regalado.
Gracias porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que transforma nuestro conocimiento. Permítenos que como así lo hiciste con Nehemías, lo hagas también con cada uno de nosotros. Podamos mantenernos, Señor, fijados a la meta, a lo que nos llamaste a hacer. Señor, mira, examina mi corazón. Mira dónde hay debilidad. Mira dónde, Señor, he fallado y los muros que protegen mi corazón han caído. Señor, ayúdame a reconstruir mi vida. Señor, tú dices que la tienes en la palma de tu mano y que tú velas por mis muros. Reconstruye en mi corazón. Mira a los ancianos que están aquí al frente que van a ministrar la paz tuya, Señor. Te pido, Jehová, que los use con poder, porque llegará mucha gente aquí que está, Señor, destruida por los pasos de la vida. Ayúdalos, Señor, a seguir hacia adelante. Es en nombre de tu Hijo Jesús que yo te pido estas cosas. Amén, amén y amén.